Compañeros, colegas, se me está contagiando. Colegas de trabajo. Tenemos el agrado de presentar a ustedes a don Alberto Coutu McManus. Es abogado de la Universidad de Chile, máster en Derecho por la Universidad de Nueva York y doctor en Derecho de la Universidad de Londres. Ha realizado diversas investigaciones en temas de derechos humanos, derecho público y derecho de la antidiscriminación. Se ha desempeñado como profesor de Derecho en universidades chilenas y extranjeras. Trabajó como funcionario del Departamento de Comunicaciones Individuales del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el 2018. Imparte desde el año 2019 la asignatura de Derechos Fundamentales y un optativo de Derecho de Antidiscriminación en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UACH. En esta oportunidad, el señor Alberto Coutu nos presentará el tema Asamblea Constituyente versus Congreso Constituyente. Por favor, lo recibimos con un fuerte aplauso. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Te vas a quedar acá conmigo? Ya. Entonces tú moderas y te voy a pedir un lápiz para ir anotando las preguntitas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo que voy a hacer es que voy a explicar en muy breves términos la diferencia entre Congreso Constituyente y Asamblea Constituyente. Voy a sostener que esta diferencia es una cuestión de grado, es decir, la palabra aguanta todo y como ustedes saben, el diablo siempre está en los detalles. Pero más allá de eso me gustaría partir diciendo que claro, voy a asumir que la discusión constitucional, ¿no?, es inevitable. Es decir, que ya no voy a hablar acá de los problemas que tiene la actual Constitución, ya, porque eso ya lo hemos dicho en varias partes, y además porque es un tema que el propio gobierno ya está lanzando. Están todas las fuerzas políticas contestes en que más o menos tiene que haber una nueva Constitución, pero la gran disputa que se va a venir de ahora en adelante es sobre el mecanismo, ¿no? Esa va a ser la gran, si se quiere, lucha, o sea, el modo en que la lucha social se va a articular institucionalmente, ¿ya? Y voy a decir solamente que bueno, lo que dice la evidencia comparada y lo que yo he estudiado, al menos, o los datos que hay desde el año 1904 hasta el año 2018, todas las constituciones que se han creado en estos años, ¿no?, que son bastantes, nos señalan que una constitución con mayor participación de la ciudadanía tiene mayores posibilidades de proveer estabilidad, orden, pero sobre todo legitimidad, es decir, que la gente sienta como suya, ¿no?, esa constitución. Y eso es una paradoja para el mundo moderno, porque desde el año 1904 hasta el día de hoy, solo 25 constituciones en el mundo, ¿no?, se han hecho en regímenes democráticos o bajo, ¿no?, regímenes democráticos con una antigüedad mayor a 5 años. ¿Esto qué quiere decir? Que por regla general, ¿no?, procesos democráticos, ¿no?, que permitan un reemplazo total de la Constitución, teniendo participación activa de la ciudadanía, son más bien la excepción que la regla, ¿ya? Eso es inédito. Entonces yo creo que tenemos la oportunidad por primera vez de que Chile agregue uno de estos casitos, ¿no?, a esta pequeña lista de constituciones creadas bajo regímenes democráticos, con una participación activa de la ciudadanía, ¿ya? Y lo que voy a decir además es que en general las constituciones, ¿no?, si quieren estar legitimadas y quieren ser una casa común, no quieren ser una aplanadora de un sector por sobre otro, ¿no?, o no quieren parecer una imposición, ¿no?, de un modelo económico, político y social por sobre otra parte de la población, lo que tienen que hacer es generar reglas, ¿no?, que permitan que esa constitución esté basada en el diálogo. Y como ustedes saben, el diálogo
primero es caro, ¿no? Es caro, es decir, ¿no? La logística, sobre todo imagínense, ¿no? Ya en un sindicato es complejo, imagínense a nivel país, ¿no? Hay casos, por ejemplo, la Asamblea Constituyente Francesa del 1789 con 1.200 miembros, ¿no? Sin sistema de audio, sin redes sociales, ¿no? Y todos juntos en una galería y más encima con público, ¿no? Es decir, imagínense el griterío que supone discutir las reglas de una constitución entre 1.200 personas, ¿no? Pero lo que es más importante, ¿no? Que el diálogo es costoso, ¿no? Es demandante, ¿no? Y todos nosotros sabemos, ¿no? Lo complejo que es mantener un diálogo abierto, ¿no? Radicalmente abierto, ¿no? En el que todas las voces puedan ser escuchadas. Y eso es particularmente problemático si de lo que se trata es de crear una nueva constitución, ¿ok? Entonces tenemos que hacernos cargo de ese problema. Pero además el diálogo, si bien tiene ciertas virtudes, ¿no? Y eso está muy, muy estudiado en la evidencia comparada, eso al menos a lo que yo me dedico, es que países que son capaces de generar un buen diálogo son capaces de generar mayores niveles de cohesión social, que en Chile los indicadores son muy, muy malos, mayores niveles de confianza interpersonal, porque Chile es uno de los países que, o sea, los niveles en que confiamos en las personas, ¿no? Han ido decayendo, por ejemplo, desde el año 88, ¿no? Hasta el día de hoy. Es decir, el último año de la dictadura, ¿no? Teníamos mayores niveles de confianza interpersonal de los que tenemos hoy en día. Es decir, la crisis, por lo tanto, hoy en día no solamente es política, ¿no? No solamente es vertical de los ciudadanos con el Estado, sino que también es entre nosotros mismos, ¿no? Parte de eso explica que, por ejemplo, en la encuesta CEP, ¿no? Una de las encuestas más famosas que se hacen en Chile, ¿no? Del Centro de Estudios Públicos, los sindicatos tampoco salían bien rankeados, ¿no? No es solamente una falta de legitimidad o crisis de legitimidad de las instituciones políticas, es decir, a las instituciones del Estado que nos representan, sino que también de las instituciones sociales. Solo ahora último hubo un surgimiento importante de las juntas de vecinos, pero repito, los sindicatos, y eso explica la baja afiliación sindical a pesar de ciertos aumentos, ¿no? En los últimos años, pero uno diría que no es una crisis política, pero además no social. Y digo, a pesar de las virtudes que tiene el diálogo, ¿no? Como base o como premisa para el ejercicio del poder y sobre todo para la creación de una asamblea constituyente, el diálogo es problemático o tiene ciertos problemas, ¿no? En la medida en que el diálogo se justifica, ¿no? En la capacidad que tienen las personas de, por decirlo en términos coloquiales, hablar bonito, ¿no? El diálogo tiene el riesgo de que quien gane el diálogo, por decirlo así, sea el que mejor hable, y el que tenga más doctorado, el que hable más analíticamente impecable, ¿no? El que tenga la evidencia, el que sepa leer los últimos papers de Harvard, y eso es un problema porque nosotros sabemos, y por ejemplo por las decisiones recientes, ¿no? Que lo técnicamente impecable, ¿no? No es necesariamente lo que genera mayor legitimidad, no es necesariamente lo que motiva a las personas a actuar en conjunto, ¿no? No es lo que motiva necesariamente a las personas a actuar de manera colectiva, ¿no? Y por eso la Asamblea Constituyente o cualquier mecanismo, ¿no? Que suponga, ¿no? Legitimar el poder, ¿no? En base a un diálogo amplio, radicalmente amplio, ¿no? Y radicalmente plural, en el que todos estén sentados, ¿no? Tiene el problema de hacerse cargo de que las capacidades para generar y para hablar discursivamente, ¿no? O de actuar discursivamente están desigualmente distribuidas entre la población, ¿no? No solamente por cuestiones educacionales, sino que cualquiera diría, por ejemplo, las mujeres, ¿no? Las mujeres en las casas, ¿no? Se les enseñó a no hablar de política, a no interrumpir al papá, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Eso obviamente que se queda en el momento en que la mujer no llega a un foro y tiene que hablar, ¿no? Es decir, todo ese tipo de cuestiones, o la timidez incluso, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones tenemos que hacernos cargo, ¿no? De que el diálogo también supone quizás privilegios para algunos y perjuicios para otros, ¿no? El caso colombiano, la Asamblea Constituyente de 1991, se elige una lista única nacional, es decir, cada persona votaba en todas las regiones del país por una misma lista de candidatos. Bueno, ¿qué pasó? Si hiciéramos ese sistema electoral para elegir una Asamblea Constituyente, terminarían elegidos puros santiaguinos, ¿no? Como pasó en Colombia, ¿no? Bogotá, Cali y Medellín, ¿no? ¿Qué pasó con el resto de los territorios alejados
de las zonas urbanas. Entonces es definitivamente un problema. Eso quiero decir primero con respecto al poder ejercido al diálogo, ¿no? Que supone lo contrario, ¿no? Supone algo radicalmente distinto al poder ejercido en base a encuestas, ¿no? O al poder en base a redes sociales, ¿no? Las redes sociales lo único que hacen es que amplifican, ¿no?, mis opiniones, ¿no?, en cajas de resonancia con personas que piensan más o menos igual que yo, ¿no? Ustedes ya lo ven en Facebook, ¿cierto?, en las redes sociales, ¿no? No hablamos con gente que piensa distinto. Y segundo, las encuestas, ¿no?, el poder ejercido en base a encuestas, ¿no? Si el poder estatal es ejercido en base a encuestas, supone que las personas, de manera aislada, toman sus decisiones o, ¿cierto?, optan por sus preferencias políticas sin entrar en un diálogo con el vecino, ¿no? Por eso también el diálogo, ¿no?, es radicalmente impresionante en el sentido de que nos permite quizás modificar concepciones previas con las que yo entro al diálogo, ¿no? Y por eso las convocatorias por asamblea constituyente o la discusión por el mecanismo, ¿no?, tiene que desacoplarse o separarse en algún sentido relevante del contenido. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo convoco una asamblea constituyente, no puedo tener la Constitución escrita bajo el brazo, ¿no? Y por eso no me gustan muchos movimientos o llamados por la asamblea constituyente, porque en el fondo van de la mano con una constitución, no sé, qué sé yo, o sea, yo tengo mi propia opinión, pero una constitución anti-neoliberal o que se haga cargo, etcétera, ¿no? Cada uno le puede poner los adjetivos que quiera, ¿no? Pero yo no quiero cometer el mismo error, ¿no?, de Jaime Guzmán, ¿no?, de meter todas mis preferencias políticas, plasmarlas y congelarlas en la Constitución para que mis hijos, mis nietos no puedan modificar aquello que yo creía, ¿no?, que era mi visión de sociedad ideal, ¿no? Entonces, ¿a qué es lo que voy? No podemos hacer una convocatoria a sentarnos en una mesa amplia si es que yo ya tengo de antemano, ¿no?, escrito, ¿no?, el resultado de lo que va a salir de esa mesa amplia, ¿no? ¿Me explico, no? Es decir, yo creo que eso es súper problemático, yo eso lo veo en la calle, y está bien, porque la calle es un montón de eslóganes y una cierta mezcla de ensalada de cuestiones, pero cada vez que veo asamblea constituyente y veo después antiespecismo, o está bien, yo, repito, yo estoy en un proceso de dejar la carne, etcétera, ya, está bien, pero la pregunta ¿es eso una constitución que genere, o una invitación que genere una legitimidad amplia, ¿no? Es una invitación abierta, ¿no? La gracia del diálogo es que yo me abro radicalmente a que mis ideas con las que yo entro al diálogo puedan ser modificadas, ¿no? Por buenas razones, porque alguien fue empático, porque alguien contó su historia, su trayectoria personal, y entonces eso es muy importante. Con esas premisas, ¿no?, lo que yo quiero hacer es entrar a esta distinción entre asamblea constituyente y congreso constituyente, ¿ya? Voy a partir por este último, ¿no?, porque es una cuestión de grados, ¿no? Un congreso constituyente, que es al menos la propuesta que en términos muy vagos, ¿no?, está sosteniendo el actual gobierno, supone entregarle al actual congreso o a uno futuro, es decir, al que se va a elegir en el año 2021, que sería el segundo congreso en Chile, elegido sin sistema binominal, es decir, con un sistema que, por ejemplo, permite el ingreso de terceras fuerzas políticas, ¿no?, al Congreso, y sería otorgarle a ese Congreso, ¿no?, al actual o al futuro, ¿no?, potestades constituyentes, es decir, la potestad de proponer un texto constitucional que eventualmente podría ser, por ejemplo, ratificado en un plebiscito, como vagamente lo ha sostenido el ministro del Interior en los últimos 2 días, ¿no? Es divertido porque más encima, como que él no es ministro del Interior, ¿no?, pero parece como ministro de Secretaría General de la Presidencia, pero el Congreso Constituyente tiene el gran problema, como ustedes se imaginarán, que son los propios parlamentarios, ¿no?, quienes tienen un incentivo, ¿no?, de dejar plasmada en la Constitución, ¿no?, sus cuestiones políticas sectoriales, ¿no?, o sus cuestiones político-partidistas, porque a la vez que van a estar redactando o proponiendo un texto constitucional, van a estar discutiendo cuestiones sectoriales, ¿no?, cuestiones de detalle, cuestiones que tienen que ver con sus intereses, sus negociaciones políticas, ¿no? Y eso es problemático en principio, ¿no? Pero además uno creería, porque si es que el Congreso, ¿no?, o los parlamentarios conforman un poder legislativo, existe el incentivo perverso, ¿no?, de que se autoarroguen poderes
en desmedro de los potestades o atribuciones de los otros poderes del Estado, ¿no? Obvio, ¿no? Si yo voy a redactar la Constitución, y una de las funciones básicas de la Constitución, ¿no? Es decir, cuáles son los poderes o las atribuciones que tienen cada uno de los poderes del Estado. Y si yo voy a estar participando de la redacción de esa Constitución, bueno, tengo un incentivo a dejarme con más poder, ¿no?, que el resto de los órganos, ¿no?, en la nueva Constitución. Y el otro gran problema, ¿no?, es que además hay una cuestión de desconcentración, ¿no? Hay una cuestión de que, ¿qué pasa? Cuando un Congreso Constituyente tiene a la vez que generar cuestiones de política ordinaria y por otro lado generar una nueva Constitución, se genera un problema de que las energías, ¿no?, son muy pocas, ¿no? Las energías que supone crear una Constitución son súper desgastantes y existe el riesgo o de dejar de lado, ¿no?, cuestiones relevantes, ¿no?, como las que están en la agenda social, en la ya denominada agenda social, o dejar de lado cuestiones que requieren solución ya, ¿no? Por ejemplo, el aumento ya de las pensiones o el subsidio al ingreso mínimo que se está proponiendo hoy en día, etc. Entonces, eso es particularmente problemático, ¿no? Particularmente problemático, además, en Chile es el caso de la legitimidad de las instituciones, ¿no? Es decir, los 3 órganos de representación popular que participarían en el Congreso Constituyente, ¿no? Porque recordemos que en Chile, como sistema presidencial, el presidente es un órgano colegislador. Si los partidos políticos, el Congreso y el presidente, que son los 3, ¿no?, principales centros de representación popular, ¿no?, tienen la legitimidad por el suelo, la pregunta es, bueno, ¿cómo va a generar legitimidad un Congreso Constituyente en circunstancias que las encuestas, ¿no?, de manera sistemática, ¿no?, vienen mostrando que no confiamos en nuestros representantes políticos, ¿no? O sea, corremos el riesgo de acrecentar aún más o de profundizar aún más la crisis política, ¿no? La crisis política, es decir, la confianza vertical de los ciudadanos por sobre el Estado. Entonces, eso es, en general, ¿no?, el problema del Congreso Constituyente, ¿no? ¿Cuáles serían las virtudes del Congreso Constituyente? Bueno, que son legisladores, tienen experiencia, algunos ya llevan varios periodos y por lo tanto saben hacer leyes, ¿no? Y eso podría ser, claro, una virtud, ¿no? Se generaría una respuesta mucho más rápida. ¿Cuál es el problema? Como me imagino ustedes ya lo saben, es que, claro, no tendría participación de la ciudadanía, ¿no? Pasaría más o menos lo que pasó, por ejemplo, en el año 2005, ¿no?, en donde se discutieron un sinnúmero de reformas relevantes para nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, todas las atribuciones del Tribunal Constitucional, ¿no?, del que tanto se ha hablado, ¿no? Por ejemplo, que el año pasado echó abajo la reforma laboral, ¿no?, que no era muy ambiciosa, pero lo único que tenía, ¿no?, era otorgarle titularidad sindical, ¿no?, al sindicato por sobre los grupos negociadores, ¿no? Y eso se echó abajo en el Tribunal Constitucional, ¿no? El Tribunal Constitucional dijo que eso era inconstitucional, ¿no?, en contra del derecho de asociación de grupos negociadores, ¿no? Y, o sea, sin encontrar, creo yo, una razón relevante, pero digo yo, el modo en que el Tribunal Constitucional hoy en día afecta en nuestras vidas, ¿no?, en casi todos los proyectos de ley, de hecho, el Tribunal Constitucional tiene algo que decir, ¿no?, y interviene de manera radical, ¿no?, modificando el contenido de una ley. Eso se discutió, por ejemplo, en el 2005 sin ninguna participación de la ciudadanía, ¿no? Ninguna. O sea, a tal nivel que, por ejemplo, yo hice una medición de si se discutió en los diarios o no, y ni siquiera hubo cartas al director, ¿no?, relativas al tema, ¿no? Entonces, yo creo que es un problema, ¿no?, que tiene la idea del Congreso Constituyente, que creo yo hace muy inviable, ¿no?, al menos para el contexto actual, el que un Congreso Constituyente no implique no solamente una participación de la ciudadanía, sino que una incidencia. Y eso también esto está demostrado, ¿no? Que la gente no quiere participar es una mentira, ¿no? Acaba de salir una publicación bien relevante, ¿no?, que hace una medición de todos los resultados empíricos de los ejercicios deliberativos en materias políticas a nivel mundial. ¿Y qué es lo que dice? Dice 2 cuestiones básicas, ¿no? Primero, que la gente no es tonta, ¿no?, que la gente es capaz de articular discursos muy sabios cuando se les da la oportunidad, cuando hay un facilitador, cuando hay respeto, etc. Y segundo,
que la gente sí quiere participar, pero la gente quiere participar no cuando sabe que su participación es mera maquillaje, ¿no? Sino que esa participación incide y es tomada en cuenta, ¿no? Esas son las dos cuestiones, eso está bien medido en términos empíricos, ¿no? Esto, con todos los ejercicios, repito, deliberativos que se han hecho a nivel político en el mundo entero. Es una página que se llama Participedia, ¿no? Es bien interesante, si la quieren ver. Se suman todos los trabajos académicos sobre cómo se han hecho constituciones en el mundo, cómo se han hecho leyes, cómo se han hecho ordenanzas municipales, etc. Súper interesante. Está en inglés, pero hay partes que están traducidas. Eso también es bueno. Entonces, claro, el problema es que un Congreso Constituyente que incluya, por ejemplo, mesas a que vamos a escuchar a Luis Mesina, vamos a escuchar a los de Fundación para el Progreso, vamos a escuchar, etcétera. Bueno, no sé si eso vaya a tener la legitimidad, ¿no?, con la que hemos estado acostumbrados tantas veces, ¿no?, a que nos abren instancias de participación, pero finalmente no tienen incidencia real alguna. Si el péndulo se mueve, ¿no?, y la participación se abre y se hace cada vez más incidente, ¿no?, nos vamos a encontrar con el otro extremo, que es la Asamblea Constituyente. Ahora, ¿qué es la Asamblea Constituyente? Bueno, uno tiene la imagen de Chávez o del pajarito de Chávez hablándome y de si esto va a ser en la Asamblea Constituyente, y en verdad eso no tiene ningún correlato en la experiencia práctica o en la experiencia comparada a nivel mundial, ¿no? Porque hay muchos países que en democracia, ¿no?, han hecho asambleas constituyentes para la creación de sus textos constitucionales, ¿no? ¿Y qué es asamblea constituyente? Básicamente, por dar un término muy mínimo, ¿no?, es un órgano colegiado, ¿no?, no es una persona, ¿no?, es un órgano colegiado cuya sola función es la proposición o la propuesta de un texto constitucional o la redacción de una propuesta de texto constitucional. Eso es, ¿no? Dos distinciones. La Asamblea Constituyente puede ser electa directamente por el pueblo, es decir, que los representantes o los delegados constituyentes son electos directamente por el pueblo, o al azar, electos al azar, ¿no? Voy a primero a definir las ventajas que podría tener una Asamblea Constituyente electa al azar, o sea, bueno, asignada al azar, versus una Asamblea Constituyente, ¿no?, electa directamente por el pueblo a través de un sistema electoral en particular. En el primer caso, y esto sucede, por ejemplo, con los jurados en Estados Unidos, ¿no?, si ustedes lo han visto en las películas, pero en general supone respetar un cierto patrón demográfico y sortear, ¿no?, 200 cupos para que personas comunes y corrientes tengan o no tengan doctorado, ¿no?, independiente de cuáles sean su historia, da lo mismo de dónde vengan, ¿cierto? Más o menos, ¿no?, se vean representados. Es como sacarle una foto al pueblo de Chile y ponerlo ahí, de acuerdo a diversos criterios, ¿no? Y eso se hace hoy en día y ha tenido buenas experiencias. Ha tenido buenas experiencias en British Columbia, en Oregon, en California, en Irlanda. Es decir, son puros casos en que se han discutido constituciones o legislaciones fundamentales en contextos en que no hay crisis de legitimidad política como la que hay en Chile, ¿no?, que la venimos incubando hace rato, ¿no? Entonces, es interesante. ¿Por qué el sorteo? Porque nos permite compensar, por ejemplo, o nos permite decir qué pasa si hay alguno que habla mejor o otro que habla peor en una asamblea constituyente asignada por sorteo. Eso se lo podemos atribuir al azar, ¿no?, y no a una injustificada o a una manipulación o a una, qué sé yo, o a un cohecho, etcétera, ¿no? Y eso tiene alguna ventaja porque quizás permite que la gente común y corriente se siente y con la adecuada formación, la adecuada información, con la adecuada asesoría de expertos, ¿no? Y eso, por ejemplo, pasa en Irlanda, ¿no? En Irlanda hoy en día las modificaciones constitucionales se hacen vía una asamblea de ciudadanos que participa en conjunto con los parlamentarios. ¿Qué es lo que hace esa asamblea de ciudadanos? Es que recibe información balanceada para que no reciban fake news, ¿no? Recibe asesoría de expertos y llegan a modificaciones o a propuestas de modificaciones constitucionales que después son aprobadas por el Parlamento, y en general así lo hace, y que después eventualmente pueden ser sometidas a plebiscito. ¿Qué es lo que ha demostrado la experiencia? Que la gente en general es mucho más sabia y es capaz de cambiar de posición
cuando quizás llamada al azar es convocada para proponer un texto constitucional. Ahora, ¿cuál es el problema de una asamblea constituyente eventualmente sorteada? Es que no sirve mucho si lo que queremos es legitimar, ¿no? Y sentir que esto es nuestro, ¿no? Sentir que nos corresponde en algún sentido relevante, sentir que participamos no solamente en un plebiscito, ¿no? Con un sí o no ante una pregunta binaria, ¿no? Es decir, si apruebo o no este plebiscito, sino que nos interesa, ¿no? Participar, ver plasmadas nuestros sueños, nuestras ideas, nuestra visión de mundo ahí, ¿no? ¿Ah? Y por eso, porque las constituciones no son pura frialdad, ¿no? Una vez un constitucionalista, bueno, que es muy cercano a Chile Vamos, y hoy en día, bueno, es el que siempre ha defendido los proyectos de ley ante el Tribunal Constitucional, me dijo, el problema tuyo y de todos los que son como tú es que tú tienes un problema de afectos constitucionales, ¿no? Bueno, yo le dije, bueno, en parte sí, y eso es porque la Constitución chilena, ¿no? Tiene esa idea bien militarizada de que parte de inmediato con el artículo primero, ¿no? Los hombres nacen libres, iguales, sin derechos. Obviamente siempre decían hombres, ¿no? Ahora dice personas, pero siempre dijo hombres. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué todas las constituciones, si yo las abro, tienen un preámbulo en donde dice algo sobre, nuestras gestas, nuestra lucha, nuestra condición de pueblo, qué sé yo? En general existe un preámbulo que apela a ciertas cuestiones afectivas, ¿no? Que tratan de unir y no de desunir, ¿no? Por ejemplo, en Irlanda sigue vigente una constitución relativamente antigua, de principios del siglo XX, que apela a la Madre Trinidad, ¿no? a la lucha contra el Imperio Británico, o sea, a la Santa Trinidad. Y eso, bueno, claro, en Irlanda tiene un valor republicano potente, no es puramente religioso. El valor simbólico que tiene eso tiene un sentido de unión y de cohesión, ¿ya? Podríamos pensar en otro, ¿no? En Sudáfrica, por ejemplo. El preámbulo hace referencia al modo en que ellos lucharon contra el apartheid, ¿no? Súper interesante, ¿no? Yo creo que eso importa, ¿no? A la gente, lo que ha demostrado esta movilización es que la gente no está en la calle solamente por un par de pesos de más, sino que también por una cuestión distinta, ¿no? Entonces, en la Asamblea Constituyente por sorteo, yo creo que tendría una virtud, como ya dije, que nos permitiría compensar el modo en que las destrezas discursivas están desigualmente distribuidas en la población, ¿no? Pero, creo yo, no nos permitiría sentir esto como nuestro, ¿no? No nos permitiría generar el afecto, creo yo, necesario que tiene que tener un texto constitucional. Y por eso, la otra opción es una asamblea constituyente electa, es decir, un órgano representativo compuesto por personas electas por el pueblo, ¿no? Que tienen como solo propósito redactar un texto constitucional. En algunos casos, además, a la Asamblea Constituyente se le da la facultad no solo de proponer un texto constitucional, sino que de aprobarlo, como por ejemplo sucedió en Colombia en el 91, o de someter el plebiscito a una posterior ratificación, como ha sucedido en una parte importante de los países, al menos en los últimos años, ¿no? En los últimos 10 años, ¿no? En donde toda propuesta de la Asamblea Constituyente requiere ser posteriormente ratificada. ¿Cómo hacemos en la Asamblea Constituyente? Ese va a ser el gran problema, ¿no? Y eso es no solamente una cuestión de abogados ni de cientistas políticos, a pesar de que los cientistas políticos y los abogados tienen mucho que decir con respecto a las reglas, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a varias cuestiones, ¿no? El tamaño de la Asamblea Constituyente. Hay un proyecto de ley de reforma constitucional de los senadores Durresti, Allende, Elizalde, del PS, básicamente. Y la propuesta de reforma constitucional dice que se convoque una asamblea constituyente, bueno, más allá del plebiscito, y que esté compuesta por 155 personas, es decir, el mismo número de la Cámara de Diputados, ¿ya? ¿Cuál es el problema de esta propuesta? Es que mientras más grande el número de delegados constituyentes, más factible es que los diversos discursos relevantes que hay en Chile se vean representados, ¿no? Si nosotros queremos que algo así como una foto del pueblo de Chile esté en la Asamblea Constituyente, uno quisiera que haya más delegados. Y por lo tanto, la estadística nos dice que el número en promedio, ¿no?, que existe, al menos en las Asambleas Constituyentes, desde el año 47 hasta el año 2018, es de un delegado por cada 250.000 habitantes. ¿Ya? Yo creo, y esa es mi intención, es que habría que pensar en algo que sea numeroso, ¿no?,
para objetos de la representatividad, pero que no sea los 1.200 delegados constituyentes de la Asamblea Constituyente Francesa de 1789, que se transformó en un puro griterío, ¿no? Nadie se escuchaba, de hecho se interrumpían los discursos. Eso primero. Segundo, el sistema electoral, ¿no? ¿Cómo hacemos un sistema electoral que sea representativo? Muchas gracias. Gracias. En general, lo que han hecho las asambleas constituyentes a nivel mundial es que optan por un sistema proporcional. ¿Qué quiere decir un sistema electoral proporcional? Uno que le da a las fuerzas, a todas las fuerzas, ¿no?, o ideas políticas relevantes, un espacio en la Asamblea Constituyente. Y esto a diferencia de un sistema electoral uninominal, ¿no? Uninominal o mayoritario. Ese es el gran problema que ha aquejado, por ejemplo, a asambleas constituyentes como la venezolana, ¿no? ¿Cuál es el problema de la Asamblea Constituyente venezolana? Es que tuvo como sistema electoral, o siguió como sistema electoral un modelo uninominal. ¿Qué quiere decir? Que por cada distrito, ¿no?, se eligió solo un representante, ¿no? Es decir, como el póker, ¿no? Y la mayoría se lo lleva todo, ¿no? Se lleva todo el botín, ¿no?, de ese escaño parlamentario o de ese escaño constituyente. ¿Cuál fue el resultado? Que la Asamblea Constituyente venezolana terminó con un 96,5% de delegados constituyentes cercanos al chavismo, ¿no? Nadie querría eso para una asamblea constituyente, ¿no?, si lo que queremos es que todas las ideas se vean representadas, ¿no? Por lo tanto, otros países lo que han hecho es elegir sistemas proporcionales, pero obviamente, sistemas proporcionales vamos a tener que ver qué tipo de proporcionalidad es la que queremos que se vea representada, ¿no? Queremos que haya un mismo patrón demográfico. Por ejemplo, vamos a elegir una regla de paridad, mitad mujeres, mitad hombres, ¿no? Algunos ejercicios podrían sostener eso, ¿no? La Asamblea Constituyente islandesa, ¿no?, tuvo esa idea, pero bueno, al final se solucionó porque el 45% de las candidatas fueron mujeres y terminaron en su mayoría electas, pero eso puede no necesariamente pasar en Chile, ¿no? También se han hecho cuotas para pueblos indígenas, ¿no? Así los pueblos indígenas se están acercando, ¿no?, a tener un patrón demográfico cercano al 12-13% de la población, según los últimos estudios, en Chile, ¿no? Estoy hablando. Bueno, la pregunta es, ¿queremos que la Asamblea Constituyente, en tanto legitimación de la Constitución en base a un diálogo radical y pluralmente abierto en que lo que queremos es incluir y no excluir? Bueno, yo me interesa que quizás los pueblos indígenas, ¿no?, por ejemplo, incorporen una perspectiva, ¿no?, distinta, radicalmente distinta a la que yo tengo, y eso mejore la discusión, ¿no? Lo mismo con las personas con discapacidad, ¿no? Las personas con discapacidad tienen una perspectiva distinta, ¿no? Por ejemplo, la persona en silla de ruedas tiene una perspectiva de altura distinta, radicalmente distinta al normal de la población, y esa perspectiva podría aportar muchísimo a la mesa, ¿no? Por ejemplo, la Asamblea Constituyente islandesa también incorporó una cierta participación reservada para personas con discapacidad, y eso mejora la discusión. Básicamente, la Asamblea Constituyente está construida sobre la base de que más y más diversas perspectivas mejoran el diálogo, ¿no? Más y más diversas cabezas piensan mejor que una sola cabeza. Esa sería como la premisa básica. Pero otra cuestión de los sistemas proporcionales es si vamos a elegir sistemas nacionales o listas nacionales o listas distritales, o vamos a hacer una combinación. Por ejemplo, el caso colombiano involucró una lista nacional y poca representación distrital. ¿Qué fue lo que terminó pasando? Que claro, los territorios se vieron desplazados, ¿no?, o vieron muy mermadas sus posibilidades de ser electos, ¿no? Corremos el riesgo de que sean puros santiaguinos, ¿no? O en otros casos se ha dado, por ejemplo, en países, por ejemplo en Kenia, en Túnez o en Sudáfrica, ¿no? Son países con divisiones étnicas y territoriales realmente fuertes, ¿no? Es decir, con diferentes, por ejemplo, tribus, ¿no?, de pueblos originarios, ¿no?, o de pueblos tribales. Y bueno, para solucionar eso se requiere necesariamente dar representación territorial, ¿no?, cercana, por ejemplo, a la que tiene el Senado, ¿no? Es decir, en que independientemente del número de población, Aysén elige los mismos 2 senadores que Santiago Norte o Santiago Sur, ¿no?, siendo que tienen una población mucho menor. Por lo tanto, el voto en Aysén vale mucho más que el voto en Santiago, ¿no?, evidentemente, ¿no?
Es decir, en Aysén votan muy pocas personas por 2 escaños senatoriales y en Santiago votan millones de personas por esos mismos 2 escaños senatoriales, ¿no? Entonces, pero eso tiene una lógica, ¿no? De meter los territorios, meter la visión de los territorios en el diseño de un órgano asambleario, ¿no? Entonces, puede haber una combinación, ¿no? Entre órganos, entre listas nacionales y listas distritales, que eso podría ser súper interesante, ¿no? Para meter la visión de los territorios, que son radicalmente distintas, ¿no? Si lo que queremos es, por ejemplo, discutir en una constitución cuáles son los deberes de conservación del patrimonio ambiental, ¿no? La visión de la persona que vive en Antofagasta no tiene nada que ver con la visión que se tiene en Valdivia, ¿no? Y eso, creo yo, ayuda a la discusión. Eso como primera cuestión. Tamaño, entonces, sistema electoral. Y otra cuestión súper relevante es el quórum, la regla de decisión, ¿no? Porque ya sabemos, y en Chile nos hemos acostumbrado a que el quórum supramayoritario sirve como una regla que da a la minoría, ¿no?, el poder de vetar cualquier cambio, ¿no? Es decir, si hay un quórum para reformar la Constitución de 1980, ¿no?, que a mí en lo personal no me representa, no me genera afecto, no la considero legítima, bueno, eso le da a la minoría, ¿no?, al tercio, por ejemplo, que puede oponerse a cualquier cambio constitucional, el poder de mantener el statu quo, ¿no? Por lo tanto, es una cuestión súper relevante, es la regla por default, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que queda en vigencia en caso de no obtenerse un quórum al interior de la Asamblea Constituyente con respecto a un tema? Es una cuestión que va a importar mucho cuando hagamos la ley que fije las bases o el modo de funcionamiento de una Asamblea Constituyente. Me explico. Si la Asamblea Constituyente, siguiendo la experiencia comparada, elige una mayoría o elige en quórum supramayoritario, es decir, elige más que la mayoría simple para la adopción de una decisión, y lo que queda en vigencia de no obtenerse ese quórum es la Constitución de 1980, se imaginarán que bastaría 1/3 más 1 de los votos, por ejemplo, para mantener el actual estado de cosas, ¿no? Pero, en cambio, si lo que quedara vigente, por ejemplo, estoy pensando en voz alta, sería la Constitución de 1925, podría ser súper interesante, ¿no? O, si es que, como se dice en la academia, ¿no?, la Constitución es una Constitución creada desde cero, ¿no?, como una hoja en blanco, quizás yo no tendría miedo a generar quórum un poco más altos, ¿no? Pero claro, la pregunta es, ¿tendrían que llegarse a una decisión en algún momento, ¿no? Porque la alternativa en el caso de una Constitución hecha desde cero es, bueno, no hacen nada, ¿no? Y eso no sé si esa sea la manera de generar un compromiso. Pero también no solamente se trata de discutir los quórums al interior de la Asamblea Constituyente, sino que discutir los quórums que vaya a tener la futura Constitución para su reforma. ¿Y esto por qué? Porque fíjense el incentivo guzmaniano. Si es que a mí me ponen a redactar la Constitución y yo sé que lo que yo redacte va a quedar protegido por un quórum de 2/3, eso significa que mi hijo probablemente no va a poder cambiar esa cuestión, ¿no? Entonces, algunas propuestas son, está bien, hagamos un quórum supramayoritario para tomar reglas al interior de la Asamblea Constituyente, para que, por ejemplo, los delegados constituyentes aprueben el texto final antes de ser sometido a plebiscito, y después lo que hacemos es sujetar, por ejemplo, la reforma de la futura Constitución a un quórum simple, ¿no?, o a un quórum calificado de la mayoría de los diputados y senadores en ejercicio, como por ejemplo lo hacía la Constitución de 1925, ¿no? Si yo sé que lo que yo voy a redactar en una Constitución va a quedar protegido, escrito en piedra, entonces el incentivo podría ser perverso a que yo como grupo, ¿no?, ponga todas mis demandas, ¿no?, a que yo ponga la ley Cholito en la Constitución, ¿no? Entonces eso también es perverso, ¿no?, porque puede que termine una Constitución excesivamente larga, con muchos derechos, con derecho al deporte, ¿no?, el derecho a jugar fútbol, ¿no? Yo no sé si eso sea la buena manera, ¿no?, de discutir cuestiones constitucionales, ¿no? Otra cuestión súper relevante es el tema del funcionamiento de la Asamblea Constituyente o el lugar, ¿no? En el mundo, en la experiencia comparada, existen casos como
la Asamblea Constituyente de Versalles y París, ¿no? De 1789, que discute con público en las galerías. Y ustedes saben, ¿no? Discutir con público en las galerías no es lo mismo que discutir en una mesita cerrada, llevarse a los constituyentes a Willow Willow, ¿no? Es muy distinto. En Ecuador se los llevaron a Montecristi, ¿no? Correa se los lleva a una ciudad, ¿no? indígena, ¿no? a redactar la Constitución. Y algunos dicen, bueno, eso le quitó un poco la presión a los constituyentes, pero también los aleja del mundanal ruido, de la protesta social, ¿no? O Weimar o Bonn en Alemania, ¿no? Por poner dos casos, ¿no? Se los llevan de Berlín para alejarlos del olor a lacrimógena, ¿no? Es distinto discutir con olor a lacrimógena que sin olor a lacrimógena, ¿no? Yo estoy en una campaña porque el DREAMS sea la sede de la nueva Asamblea. Podríamos dividirlo en comisiones y hacer arriba como un gran foro, me parece una buena idea. Pero es súper relevante el lugar, a eso es lo que les quiero decir. Y la experiencia nos dice que el lugar importa mucho, ¿no? Si es de fácil acceso de la ciudadanía, quizás podemos hacer los trabajos de comités en una ciudad, en una ciudad un poco más chica, y los plenarios, por ejemplo, en una ciudad mucho más grande. Otras reglas súper relevantes, el secreto. Cualquiera diría, no, la Asamblea Constituyente tiene que ser transmitida 24 horas al día. Bueno, ¿qué es lo que nos dice la experiencia? Es que quizás reglas de secreto, ¿no? En trabajo en comité, permiten que las personas tímidas, que las personas que no tengan tanto doctorado ni que tengan tanta, ¿no? capacidad para hablar en público, puedan, por ejemplo, contar sus historias personales, puedan contar biografías, que cualquiera diría son formas de comunicación política tan válidas como las que tiene el último triple doctor de Harvard, ¿no? Y eso creo yo es súper relevante, ¿no? Por ejemplo, reglas sobre el secreto de los comités, que los discursos, por ejemplo, sean quizás después transmitidos con posterioridad. O sea, las reglas sobre publicidad y secreto. Los plenarios en general siempre son públicos en todas las asambleas constituyentes que yo he revisado, pero los trabajos en los comités suelen ser secretos, ¿no? O al menos secretos hasta cierto punto. O la publicidad sobre el secreto, la publicidad o el secreto sobre los votos, ¿no? Por ejemplo, hay ciertas asambleas constituyentes que lo que hacen es que dicen, se aprobó esta moción por los miembros de la Asamblea Constituyente, sin decir, por ejemplo, cuántos votos fueron los minoritarios. Y eso genera la idea de que, bueno, esto es un cuerpo colegiado y como cuerpo colegiado actuamos en conjunto. Yo certifico que las visiones minoritarias fueron tomadas en cuenta, hubo un diálogo, se respetaron todas las palabras, ¿no? Se tomaron todos los argumentos en consideración, pero votamos como conjunto, ¿no? Entonces es súper interesante. O las reglas sobre publicidad de los votos, o las reglas sobre, por ejemplo, quién votó qué, o incluso las reglas sobre cuántos votos a favor y en contra existieron, ¿no? Cualquiera diría que esos son detalles, pero al final los detalles hacen la diferencia, ¿no? Y si lo que queremos, repito, es generar un diálogo plural y radicalmente abierto, porque necesitamos estar sentados con gente cuyas opiniones nos disgustan. Y eso es súper relevante tenerlo en cuenta. El pueblo unido, ¿no? Es un eslogan. Importa para periodos de romanticismo, me motiva, me apela. Pero el pueblo, como idea política, ¿no? Es radicalmente polémica, contingente. El pueblo no es el pueblo, ustedes saben, los vecinos, ¿no? Yo he estado ahora dándome vueltas por juntas de vecinos, y las juntas de vecinos hay de Cast, hay de Piñera, y están mezcladas cuestiones, y están los del Partido Comunista. Es una majamama, ¿no? de ideas que se articulan, de repente sí se intersectan, de repente de repente divergen. Por lo tanto, el pueblo es una categoría política contingente, polémica, disidente. Y lo que podemos esperar es sentarnos, ¿no? a conversar cara a cara. Y eso es lo que es una asamblea constituyente. La asamblea constituyente es sentarse cara a cara con aquellos cuyas opiniones nos disgustan para tratar de construir reglas comunes que nos lleven, ojalá, a sentir que esto en común nos pertenece, ¿no? Esto en común que le llamamos Constitución nos pertenece, pero además impedir que nos matemos, ¿no? Que nos matemos los unos a los otros, ¿no? Entonces yo creo que eso es súper relevante. Primero, la convocatoria, las ideas del diálogo que dije al principio, ¿no? Pero también lo de la convocatoria de la Asamblea Constituyente y el contenido, ¿no? No invitar a la gente a la Asamblea Constituyente, ¿no? A decir, oye, te invito a almorzar. Es como algo más parecido a un malón
que a una invitación a almorzar a una visita, ¿no? En la que yo decido de antemano todo el detalle del aperitivo, ¿no? El malón, ¿no? Supone que cada uno trae más o menos lo que él cree, sin una división del trabajo. Es como un camping, más que nada, ¿no? O un camping medio desordenado, pero con buena onda, ¿no? Eso sería como la idea de una asamblea constituyente, ¿no? Yo creo que, obvio que todos tenemos una idea de constitución en la cabeza, ¿no? Todos queremos ver, yo quiero ver ciertas cosas que quizás otros no quieren ver, ¿no? Yo quiero ver el recuerdo del patrimonio histórico, del patrimonio cultural, me encantaría ver eso. Pero bueno, quizás otro opine que, bueno, no es prioritario eso, sino que es mejor darle rienda, es mejor poner el patrimonio ambiental, ¿no? Como prioridad, etc. Bueno, ahí a lo que voy es que la convocatoria o la invitación a una persona a sumarse a esta idea por una asamblea constituyente no puede ir de la mano con el que yo ya tengo todo escrito, ¿no? Yo creo que la sumatoria, la convocatoria de una asamblea constituyente es abrirse, ¿no? A que mis ideas o mis preferencias cambien, pero también a que, claro, o a yo persuadir, ¿no? Por lo tanto, quien yo elija para mi asamblea constituyente debe ser un delegado con capacidad de... Yo preferiría elegir a alguien que me represente como humanamente, alguien que esté capaz de... No tanto el buen negociador, sino que el que esté... De hecho, más encima no van a haber negociaciones. El único mandato, fíjense, es redactar un texto, ¿no? Por lo tanto, esa persona tiene que también quizás no hablar tan bonito, sino que tener empatía, mirar a los ojos, ¿no? El otro día estuve también con un educador diferencial mapuche y él me decía la importancia, ¿no?, de los cahuines es mirar a la cara. Y mirar a la cara a veces es mucho más importante que tener tanto doctorado que te ayude a hablar bonito, ¿no? Yo creo que eso es lo que tenemos que tener en cuenta hoy en día. Y eso supone necesariamente estar abierto a sentarse con gente cuyas opiniones en principio nos disgustan, ¿no? Podemos poner ciertas precondiciones para el diálogo, obviamente, normas de respeto y civilidad, pero hay que estar abierto quizás a cuestiones que nos disgusten. ¿Cuáles son los límites del diálogo? En algunos casos, ciertas asambleas constituyentes han puesto, por ejemplo, el respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? El instrumento internacional más aceptado, ¿no?, a nivel mundial por todos los países, ¿no? Por Corea del Norte y por los países escandinavos, ¿no? Así que, entonces, quizás eso sea una buena manera de generar un diálogo, teniendo como base un respeto mínimo, ¿no?, a ideas de dignidad humana, etcétera. Pero uno de principio supone que es como una sobremesa en la familia ampliada, ojalá no con tanto vino, ¿no? Eso sería como la idea. Eso. ¿Podemos dar paso a las preguntas? Sí. Muchas gracias, profesor. Vamos a hacer una ronda. Colegas, vamos a hacer una ronda de 5 preguntas primero y si alcanza el tiempo volvemos a hacer 5 minutos más. ¿Le parece, colega? Hola, buenos días. Tengo dos preguntas. Una es conocer quién decide la representatividad para una asamblea constituyente. Gracias. Mis preguntas son, ¿quién decide la representatividad que se va a tener en una asamblea constituyente? Si se hace al azar, si se elige, ¿quién toma esa decisión? Y lo otro es, los participantes, tanto si que fuese un congreso constituyente o una asamblea constituyente, finalizada la tarea, ¿ellos se terminan disolviendo o pueden ser parte de cargos políticos posterior a esto? Gracias, Maribel. Hola, oye, primero que nada agradecer toda tu explicación, de verdad, y tu tiempo, muchas gracias. Y mi pregunta es un poco más práctica. ¿Cuánto tiempo podría tomarnos elaborar esta constitución nueva? ¿Y qué hace el país mientras tanto? ¿Cómo seguimos funcionando? ¿Quién gobierna? Eso, gracias. Muchas gracias, colega. Don Luis Martínez. Una consulta. Aquí se ha hablado solamente de dos alternativas con respecto a una nueva constitución.
En el año 2015 entiendo de que bajo el gobierno de Bachelet se presenta una tercera vía, que es una mezcla entre lo que pide la ciudadanía hoy día y lo que ha presentado el gobierno, que era un poco del proceso constituyente, en donde el Congreso, digamos, en conjunto con el Congreso, que es la idea que tiene hoy día el gobierno, es lo que muchos llamamos cariñosamente la cocina constituyente, más la mezcla que existiría, digamos, de llamar personas desde de la vida civil. Entonces, en ese proceso del 2015 se planteó de que el Congreso podía citar a un cierto número de personas, no se menciona el mecanismo, eso creo que no está claro, y nos gustaría, digamos, de que también veamos un poco eso brevemente, porque al final vamos a correr el riesgo en que se va a ceder por un lado y otro, y va a ser el Congreso en definitiva quien va a determinar un cierto grado de democratización de las personas que van a poder participar. Eso, gracias. ¿Ahora sí? Gracias, don Luis. Otra pregunta. El otro día escuché en la radio un recordatorio sobre toda la información que se logró recopilar, creo que fue durante el segundo mandato de Bachelet, sobre los cabildos populares que se hicieron en ese tiempo, y se recopiló mucha información muy valiosa que lamentablemente quedó estampada solamente en libros a nivel académico en distintas universidades, y la persona que hizo esa investigación de hecho señaló que hubo cero interés por parte de cualquier persona representativa de nuestro país por incorporar todas esas opiniones valiosas que recopilaron desde la población, desde las bases, para llevarlas a algo concreto que modificara, que hiciera cambios reales y que dejara de ser simplemente como un espacio casi visto como una fuente de los deseos, donde simplemente vamos a hacer, ¿cierto?, a estampar una idea que jamás va a llegar a concretarse en ninguna parte. Casi como un desahogo para bajar un poco la presión o descomprimir todo el malestar social que pudiera haber en cada uno de nosotros. Y eso, la verdad, es que se ve muy bonito, se escucha muy bien, pero no conduce a nada. ¿Cómo aterrizar eso a algo que realmente tenga un sentido de participación real y que a cada uno de nosotros se traduzca en algo que nos favorezca? No solamente en términos materiales o concretos, sino que en desarrollarnos mejor como personas y como ciudadanos. Saber que tenemos derecho a otras instancias, que no solamente somos máquinas de trabajo, sino que somos seres multidimensionales, que tenemos afectos, que todos tenemos derecho, por ejemplo, no sé, pues, a pensar en el arte, a pensar en la pintura, en la poesía. Disculpe que me extienda un poco, pero el otro día, por ejemplo, escuchaba a unas personas, en el caso de los jóvenes, ¿por qué algunos sufren tanto? Porque hay mucha incapacidad de poder expresar emociones. Y eso es culpa nuestra, como sociedad, porque no hay un espacio para que eso tenga un valor. Solamente nos quedamos en lo material y concreto. Eso, gracias. Muchas gracias. La última pregunta de esta primera rueda, por favor. Hola, buen día. Le doy muchas gracias al profesor porque está acá y nos está explicando muy bien qué es lo que la mayoría de nosotros no sabe, qué es lo que estamos pidiendo. Respecto a lo mismo, me gustaría que también explicara un poco las expectativas que tiene una nueva constitución, y que en la práctica hay cosas que sí va a contener una constitución, pero no va a resolver otros temas importantes que hoy día se están discutiendo en la calle, que digamos es la salud, las pensiones y otra serie de derechos que tienen que estar, que digamos debe estar consagrados en una constitución, pero no lo van la constitución por sí misma no lo va a resolver. Eso por una parte, el tema de la expectativa de la gente, y eso me gustaría que se ahondara respecto de eso. Y lo segundo, que anoche bien escuché respecto de varias soluciones que se podrían dar al contexto, porque hoy día lo que se está hablando es dejar a la institucionalidad fuera. Llámese institucionalidad, digamos, los partidos políticos en general, etcétera, y diciendo que todo eso no sirve para nada. Entonces, me gustaría también que se pudiera reflexionar un poco también con lo que se está hablando un poco con lo que tiene que ver con la convención constituyente, que digamos que podría también ser una solución mixta respecto de lo que hoy día tenemos. O sea, yo creo que gran parte de la gente que está acá quiere participar, quiere que una letra, una coma, un punto esté desarrollado dentro de una constitución, y eso es cierto, y me sumo a esa visión
pero también tenemos que conversar con quienes, digamos, van a tener que aprobar estos textos en definitiva. Eso, gracias. Muchas gracias. Ya, varias preguntas. Voy a tratar de responderlas en orden, pero bueno, hay hartas cuestiones que están mezcladas, creo yo, o sea, que se intersectan. Bueno, ¿quién decide la representatividad de la Asamblea Constituyente? Bueno, yo creo que esta es una oportunidad para darle un rol al Congreso, que es algo que también se ha venido repitiendo, ¿no? Yo creo que el Congreso tiene algo que decir, y eso tiene la ventaja de que estamos discutiendo todavía las bases de una nueva Constitución en lo que queda de democracia chilena, ¿no? Yo creo que hay que aprovechar ese restito de dignidad que le podría quedar al Congreso para hacer reglas que más o menos representen, creo yo, o que articulen lo que hemos dicho acá, que sea un diálogo abierto y que sea plural, ¿no? Que no pase que terminamos eligiendo una asamblea constituyente con distritos uninominales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo creo que la elección por un sistema proporcional corregido por cuotas, por ejemplo, sería una cuestión relevante que se le podría poner como restricción a la Asamblea Constituyente, ¿no? Es decir, que tus miembros van a ser elegidos por las bases que yo, Congreso, diga, ¿no? Y eso, claro, pasa por acuerdos políticos, pero eso ha pasado en otras partes, ¿no? Y yo creo que no es problemático. Pasó en Colombia en el 91, ¿no? Pasó en Islandia también después de la crisis financiera, ¿no? Pasó también en la Constitución de Túnez del 2014, ¿no? Que hubo una mixtura entre un acuerdo político y entre presión ciudadana. Yo creo que lo que nos muestra la experiencia comparada es que sin grandes acuerdos políticos, sin un rol que tenga el Congreso en la materia, ¿no? Es difícil hacer una asamblea constituyente que genere un producto, ¿ah? Que sea legítimo, que sea aceptado por todos, ¿ah? Lo que hay que tener en cuenta, repito, es que no vamos a ver todas nuestras preferencias puestas en ese texto constitucional, ¿no? O sea, es necesariamente una cuestión incierta, ¿no? De hecho, probablemente, incluso, pueden haber muchas cosas muy parecidas al actual texto, ¿no? Pero la distinción es que va a haber una intención constituyente totalmente distinta, ¿no? Hay ciertas cuestiones de la actual Constitución que creo yo son relativamente claras, ¿no? Y que son interesantes, ¿no? De seguir explorando, ¿no? Y creo yo que podría, o sea, por ejemplo, no sé, el rol del Ministerio Público son interesantes, o el modo en que se protege la libertad personal o la seguridad individual, al menos en la Constitución, en el papel, digo yo, ¿no? El modo en que se distribuyen las competencias, ¿no? Entre el legislador, o la intensidad con que la Constitución le exige al legislador, por ejemplo, definir las formas en que se va a afectar nuestra libertad. Yo creo que son cuestiones dignas de rescatar. Pero quien decide la representatividad es obviamente el Congreso actual. Entonces, en ese sentido, sería como una asamblea constituyente constitucional, ¿no? Es decir, una asamblea constituyente, pero tiene que ser una ley de bases. ¿Por qué? Porque hay que darle un margen de maniobra a la asamblea constituyente para que ellos tomen sus decisiones operativas, por ejemplo, cómo van a funcionar, cómo van a dividir el trabajo. Vamos a hacer una comisión de redactores, por ejemplo. La Constitución colombiana, la Asamblea Constituyente colombiana le designó una comisión, un comité específico para redacción, otro comité específico para filtrar fake news, otro comité. Entonces es súper choro. Aparte de cuestiones sectoriales, hay una cuestión de división del trabajo que es súper interesante, que cualquier grupo colectivo sabe que tiene que hacer, ¿no? Y el problema principal, por ejemplo, de las asambleas constituyentes muy numerosas es tratar de organizar el trabajo en plenario y comités, ¿no? Y el problema, por ejemplo, de la Asamblea Constituyente Francesa de 1789 es que funcionó 100% en plenario. Imposible. Y esas son cuestiones que, claro, hay que darle cierta autonomía a la Asamblea Constituyente, pero debería ser algo así como una ley de bases, ¿no? Como una ley que diga más o menos la idea. Yo diría, esa ley de bases tendría que decir el número, sistema electoral, duración y reglas de decisión. Y eventualmente los quórums de reforma a los que va a estar sujeto la futura Constitución, para que no pase lo que yo dije antes, ¿no? De que hay un incentivo perverso a que yo ponga mi propia Constitución congelada y escrita en piedra para mis nietos, mis bisnietos y así sucesivamente. Y aquí se relaciona con otra pregunta, ¿no? El régimen de inhabilidades parlamentarias, ¿no? Ciertas constituciones, las asambleas constituyentes, lo que alguien dijo muy acertadamente, se autodisuelve, se consume al realizar su mandato. No, recuerden, el único mandato que tiene es proponer un texto constitucional. Por lo tanto, cualquiera diría
que primero no deben haber parlamentarios en ejercicio, ¿no? Por lo tanto, si hay una inhabilidad parlamentaria, primero tiene que ser ex ante. Y esto, por ejemplo, porque podemos darle al parlamentario un